Decía Eva Duarte de Perón, en el libro que escribió La razón de mi vida: para explicar mi vida de hoy, es decir, lo que hago, de acuerdo con lo que mi alma siente, tuve que ir a buscar, en mis primeros años, los primeros sentimientos. He hallado en mi corazón un sentimiento fundamental que domina desde allí, en forma total, mi espíritu y mi vida. Ese sentimiento es mi indignación frente a la injusticia. Desde que yo me acuerdo, cada injusticia me hace doler el alma como si se me clavase algo en ella. De cada edad guardo el recuerdo de alguna injusticia que me sublevó desgarrándome íntimamente. Hoy en Los Alieres de Piña nos toca hablar de Eva Duarte de Perón. Evita, como quería que le llamara el pueblo, como le llamaba el pueblo. Esa mujer, como decía Rodolfo Walsh. Y otro montón de epítetos imposibles de decir, como se referían a ella la oposición en ese momento a Perón. Evita fue una actriz bonaerense. Los orígenes de su nacimiento y su pasado son un poco difusos. Hay muchos historiadores que todavía no se ponen de acuerdo completamente a si se puede confiar en las actas de nacimiento que figuran acerca de ella. Sabemos que quizás nació en Junín o cerca de esa zona. Sabemos que provenía de una familia muy humilde. Sabemos que su padre falleció cuando ella era joven y que no estaba casado con su madre, y eso en esa época, en la época de la Argentina conservadora, de la del modelo agroexportador, la Argentina del 1900, era un problema. Era un problema para los humildes, además, tener el mote de que sus padres no estuvieran casados. Se los consideraba hijos antinaturales, no naturales, hijos bastardos. Algo así como Jon Snow en la serie Juego de Tronos. Fue actriz a temprana edad. Formó parte del sindicato de actrices en Buenos Aires, donde conoció a Perón. En 1943 conoce al que va a ser su esposo, Juan Domingo Perón, futuro presidente de la Nación, que en ese momento formaba parte de la Secretaría de Trabajo, que durante el gobierno de Perón se va a convertir en ministerio. En su cortísima vida, nada más 33 años, Eva Perón vivió un montón de vidas. Puede presumir de haber hecho muchísimas más cosas que muchos políticos contemporáneos que la doblan o la triplican en edad. Solo para dar una introducción al tema de Eva Perón del podcast del día de hoy, puedo mencionar que durante la campaña de 1946, que va a coronar a Perón presidente durante su primer mandato, una de las plataformas principales que tenía, una de las medidas principales que iba a adoptar Perón en su campaña, era justamente el proyecto de sufragio femenino, que intentó aplicar durante la dictadura previa al gobierno de Perón, pero que no se llegó a concretar justamente por presión de los militares y los sectores conservadores. Luego Eva va a impulsar eso durante la campaña y va a organizar varios sectores de mujeres, varios partidos de mujeres, entre ellos un prototipo de lo que luego va a ser el Partido Peronista Femenino. Y en uno de sus primeros discursos justamente le agradece a las mujeres haber participado de la campaña y haber apoyado a Perón, y asegura, como se va a cumplir efectivamente poco tiempo después, que las mujeres van a finalmente votar, van a entrar a la vida política del país. Además del voto femenino, le debemos a Eva también la patria potestad compartida, uno de los primeros avances en materia feminista de derechos que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres. En este caso, lo que es la patria sobre los hijos, digamos, el control sobre los hijos, que previamente a este decreto de Perón, a esta ley que impulsa Perón, lo que vamos a tener en realidad es a la mujer como una especie de menor en suspenso durante el matrimonio, y que no tiene poder directo sobre ninguno de sus hijos, sino que eso le corresponde al marido. Además de eso, también tenemos el tema de la no discriminación de los hijos naturales y no naturales, que es justamente lo que había vivido, una de las grandes injusticias que había vivido ella siendo chica, la discriminación por no ser una hija dentro del matrimonio. Eso también va a desaparecer con Eva Perón. En 1949 funda la Fundación Eva Perón, que se va a encargar, entre muchas otras cosas, de la fundación, por ejemplo, de complejos turísticos para las familias trabajadoras, de una enorme labor de trabajo social. Estamos hablando de la distribución de zapatillas, de juguetes para el Día del Niño, de material educativo. También forma parte del Ministerio de Trabajo durante la presidencia de Perón, la primera presidencia de Perón, desde la cual va a generar un vínculo muy estrecho entre lo que es el gobierno peronista y los sindicatos.
Es decir, comienza una peronización de todo lo que es el mundo sindical, que va a marcar a fuego lo que va a hacer después el segundo gobierno de Perón y toda la resistencia peronista que viene después del golpe. A lo largo de toda su corta carrera política, Eva Perón se convierte en una figura indispensable del feminismo, no solamente por el voto, sino por sus encendidos discursos en los cuales acusa a la oligarquía justamente de los problemas de la pobreza en la República Argentina. Su principal motor de lucha es la desigualdad, combatir la desigualdad. No habla en términos de lucha de clases, como lo explicita en varios de sus discursos, sino que lo que busca es un movimiento que luche por los derechos de los trabajadores dentro del marco de la nación. Al mismo tiempo, del lado del frente, del lado de la oposición al peronismo, empieza a gestarse un odio visceral hacia la figura, no solamente de Eva, sino todo lo que tenga que ver con el peronismo. No se trata únicamente de una rivalidad política o de una lucha por el centro de la escena del poder. Se trata fundamentalmente de combatir lo que Evita representa: el origen humilde, los cabecitas negras, la idea de la justicia social, esencialmente la entrada de los trabajadores al mundo del consumo, al mundo de la ciudad, al mundo de la industria, y una entrada que se produce, junto con Perón, junto con Eva, también a todo lo que es los derechos laborales. Eva justamente representa eso. No es solamente el ingreso de la mujer a la política, sino que es fundamentalmente un discurso combativo en defensa de los derechos de todos los trabajadores. Aparecen justamente en los actos más significativos, 1 de mayo, los actos de la CGT, en los actos del 17 de octubre, siempre al lado de Perón, siempre en posición vinculada con él. Y esto va a generar una relación muy importante, muy profunda entre Eva y sus seguidores, una relación que desde el lado del frente, desde el lado de la oposición, desde el antiperonismo, va a generar un odio visceral. ¡Viva el cáncer! Dicen que se escribió por ahí un graffiti. No hace falta llegar a ser tan gráfico, tan bestial para describir lo que escribía, por ejemplo, los editorialistas de La Nación o La Razón, o los discursos políticos que encarnaban en contra de ella en la sociedad de beneficencia. Cómo se la denostaba Evita, fundamentalmente por pobre, pero por sobre todas las cosas, por haberse atrevido a disputar los derechos, por haberse atrevido a disputar la palabra y la política dentro de un mundo que hasta ese entonces en Argentina era absolutamente conservador. Decía Eva Perón: donde existe una necesidad nace un derecho. Se enfrentaba directamente con lo que era la beneficencia que practicaban las clases más altas, los ricos de aquella época. Esa idea de la mano que da desde arriba, la caridad, esa especie de resto que le deja el rico al pobre para que pueda disfrutar, aunque sea por un momento, de eso que se le da. Eva da vuelta completamente a esta situación y dice, en ese sentido, que esa necesidad implica un derecho de esa persona necesitada. Implica además la solidaridad horizontal de las personas, la ayuda entre los trabajadores y la ayuda del Estado hacia el trabajador. La van a detestar en las sociedades de beneficencia. La van a detestar desde el socialismo, desde el conservadurismo, desde todos los movimientos políticos que la ven como una reaccionaria contestataria que ingresa a la política para subvertir justamente ese orden. Si no hubiese sido tan revolucionaria Eva Perón, si no hubiese tocado esa fibra tan sensible de la oligarquía, como ella le llamaba, nunca hubiese generado esa reacción tan potente que hubo contra ella. Evita era odiada por su origen humilde, por ser actriz, por contestataria, por política. Se la odiaba también por las joyas que utilizaba, los vestidos que lucía. Se la odiaba justamente porque vivía intensamente y de alguna manera se vengaba de esa desigualdad luciendo lo que los pobres no podían tener. Era en cierto sentido una forma de reivindicación, el uso de su figura pública, una reivindicación de esos descamisados, de esos cabecitas negras, del aluvión zoológico, como tildó desafortunadamente algún escritor en aquella época. Pero además Evita tenía esa particularidad hoy tan lejana de cierto peronismo más conservador, cierto peronismo más domesticado. Tenía esa cualidad tan combativa
respecto a sus ideales. Es decir, cuando ella pensaba, por ejemplo, cuando ella hablaba en sus discursos acerca de las luchas de los trabajadores contra el capital o de la lucha de la Argentina contra las potencias extranjeras que de manera directa o indirecta buscan someterla, no había un discurso conciliador, no había un discurso de poner paños fríos. Decía, por ejemplo, nuestra patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas, que es muy parecido al Patria o Muerte que va a haber algunos años después. Además, también en este sentido, es que era odiada por el antiperonismo porque no había un puente entre ellos, no había un punto de negociación. Evita decía que tenía que lucharse contra la injusticia, porque en cierto sentido aquel que no lucha contra la injusticia es parte de ella. Solo basta que los pueblos nos decidamos a ser dueños de nuestros propios destinos. Todo lo demás es cuestión de enfrentar a ese destino, decía Eva Perón. Desafortunadamente, en 1952, de una manera abrupta, un cáncer de cuello uterino se lleva por delante la vida de Eva Perón, y lo que va a quedar detrás de ella va a ser justamente toda la estela de esa vida vivida tan intensamente en tan poco tiempo. Eva pasa de ser una política y referente argentina fundamental de su época a convertirse ya en una figura mítica, pasa a ser una santa del pueblo, una figura que va a obsesionar a historiadores, periodistas, sociólogos a lo largo de las décadas siguientes y que al día de hoy todavía funge como un ancla dentro de lo que es la ciencia política, pero sobre todo lo que es la pasión política. Eva representa justamente eso. No se trata solamente de la lucha de los trabajadores, no se trata solamente de el cálculo electoral, de la introducción del peronismo, de los trabajadores en lo que es el mercado de consumo, sino que fundamentalmente es eso, Eva es la pasión, es un torrente. En esta oportunidad, en los Talleres de Piña, nos dimos el gusto de entrevistar a la historiadora, peronista y feminista, como se denomina a sí misma, Araceli Bellota, escritora de libros como Eva y Cristina, Las mujeres de Perón. También fue directora del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, en Luján, si quieren ir a visitarlo. Y también fue designada directora del Museo Histórico Nacional en 2013. Así que nos dimos el gusto de poder hablar justamente con ella acerca de la vida de Eva Perón y preguntarle fundamentalmente por su relación tan complicada con la oposición y su compleja relación con los sindicatos y los trabajadores. A continuación escuchamos algunos fragmentos de la entrevista. Quería arrancar primero con el tema de la relación de Eva con la justicia social. ¿Por qué hace tanto hincapié en sus discursos Eva Perón en relación con esto? ¿Por qué tanta insistencia con el tema de las desigualdades sociales? Bueno, porque ella junto con Perón fueron los fundadores del justicialismo, ¿no? Justamente porque pusieron en el centro del nuevo gobierno a partir de 1946 el tema de la justicia social. Hay que recordar que ese gobierno vino después de lo que se conoció como la década infame, ¿no? Una sucesión de gobiernos de carácter oligárquico donde obviamente los trabajadores no tenían ningún tipo de derechos. A partir del golpe del 43, por el grupo de oficiales unidos en el que estaba Perón y a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión que estuvo a cargo de él, bueno, se empezó a revertir una larga historia de postergación de los trabajadores, ¿no? Y las trabajadoras. Y bueno, el tema de la justicia social fue central en ese movimiento. En un momento en La razón de mi vida, ella menciona justamente que las desigualdades sociales eran algo que le dolían profundamente, que era una cuestión casi personal, esto que les pasaba a los trabajadores o digamos a todos los que ellos consideraban los humildes. ¿Cuál fue el enfoque que ella le dio desde la Fundación Eva Perón a esa visión política? Bueno, la Fundación Eva Perón fue la obra social más grande que tuvo la República Argentina y que no volvió a repetirse nunca más. ¿Cuál era la idea? Bueno, ella lo cuenta también en La razón de mi vida, ¿no? Perón le explicaba cuál era la forma de revertir esa situación y entonces le hablaba de que el dinero no debía salir de la Argentina, sino que debía reinvertirse, le hablaba de la necesidad de controlar las exportaciones, bueno, todos los planes de gobierno que él tenía, y Eva le dijo, bueno, pero
hasta que se logre eso va a pasar mucho tiempo y va a haber personas que no van a poder tener ningún tipo de beneficio. Pero él le dijo, y sí, va a tardar mucho tiempo. Y entonces Eva dijo, bueno, entonces ahí surgió esta idea de la fundación, que no era estatal, pero que era una herramienta de ese gobierno justamente para eso, para que mientras tanto se produjera la revolución peronista, las personas pudieran tener atendido sus derechos, ¿no? Aquella famosa frase de Eva, donde hay una necesidad nace un derecho. Y bueno, y por esta razón es que con la fundación se multiplicaron los hospitales, los hogares de ancianos, de niños, cantidad de programas que atendían sobre todo a los trabajadores postergados. Ella decía en uno de, no me acuerdo si los discursos o los escritos que ella tenía, que justamente frente a la necesidad habría que salir corriendo y dar, que no había que esperar esto que vos mencionabas, que era justamente el desarrollo industrial posterior de la Argentina, que era necesaria una atención inmediata sobre eso. Y eso también creo yo que genera un vínculo muy importante entre los que son las clases sociales más humildes y Eva. Después se va a generar un culto alrededor de la figura de Eva, ¿no es así? Bueno, sí, cuando Eva murió, que murió muy joven, a los 33 años, en verdad fue un duelo enorme, porque se habían quedado sin la que ellos consideraban como su protectora, porque en verdad lo era. Con la fundación Eva activaba todo un mecanismo. Yo siempre digo que la fundación funcionaba como un mecanismo de relojería, ¿no? A partir de que llegaba la carta con el pedido, con la necesidad, y ahí se generaba todo un esquema de trabajo. Asistentes sociales iban al lugar para comprobar que efectivamente fuera esa la necesidad, y también se fijaban si no tenían otras necesidades. Y de ahí en más, bueno, se generaba la respuesta a través de las proveedurías del Estado, donde además el pueblo común podía ir a adquirir productos de alimentación, de vestido, a precios razonables que pudieran pagar. Sí, en verdad, claro, se quedaron solos. Y por eso, bueno, hasta el día de hoy, las generaciones que no la conocimos, heredamos de nuestros antepasados justamente este agradecimiento, ¿no? Esa mujer que tanto hizo por los más humildes. Yo recuerdo, por lo menos de los momentos en que estudié en la facultad, el tema justamente de primer peronismo y específicamente sobre la figura de Eva Perón, que despertaba una pasión que no se conocía con otras figuras políticas. Por un lado, un amor visceral. El tema de recibir las primeras zapatillas de la Fundación Eva Perón hizo que familias enteras se volvieran peronistas y sigan siéndolo casi 7 décadas después. Pero también me encontraba con que, por ejemplo, no sé, leía editoriales de La Nación o editoriales del diario La Razón de aquella época, y había también una especie de odio también igualmente potente que ese amor que recibía en todas partes. ¿Por qué ese rechazo tan grande de la oposición al peronismo, específicamente a la figura de Eva? Bueno, porque no era solamente la zapatilla ni lo que fuera material, sino que les habían dado dignidad. Eva lo que hacía era dar dignidad, porque además era no solamente lo que daba, sino cómo lo daba. Y en verdad no lo daba como una limosna, ni lo daba como una asistencia, lo daba con un sentido de justicia, con un sentido, y siempre lo decía, lo que estamos dando no es limosna, es lo que corresponde, es un derecho. Y esta de darle dignidad a las clases más postergadas, a los sectores más postergados, es lo que generó el enorme odio que los sectores que estaban bien, que los sectores de la oligarquía y las clases altas, incluso clases medias, provocara este rechazo. No tiene mucha explicación lógica, porque el otorgarle estos derechos a estos sectores postergados no les quitaba nada a los otros sectores. Pero bueno, por esta organización social o de clases sociales que existía en la Argentina, no se toleraba que esas clases postergadas dejaran de estarlo. Y no se toleraba que estas clases postergadas exigieran sus derechos. Ya no me acuerdo quién era, pero alguien de estos sectores altos en un momento decía que no toleraban que se atrevieran a mirarlos a los ojos, ¿no?
Sí, y reclamar lo que le correspondía. Estaba esta idea también de que el peronismo había generado como una especie de desorganización del trabajo, como que los trabajadores se habían vuelto irrespetuosos o contestatarios justamente por las reivindicaciones que bajaban del peronismo. Sí, no había desorganizado el trabajo, lo había organizado, no era al revés, donde que cada parte del contrato de trabajo tenía que cumplir sus derechos y sus obligaciones, las patronales y también los trabajadores. Claro que las patronales estaban acostumbradas hasta entonces a que sus trabajadores no tuvieran ningún derecho. Vos pensás que no existían las jornadas de trabajo fijadas por horas, no existía el aguinaldo, no existían las vacaciones, no existían cantidad de derechos que a nosotros nos resultan naturales, pero que costó mucho imponerlos y que generó mucha resistencia en quienes tenían que aceptar este nuevo orden, ¿no? Quería preguntarle también porque a veces, uno analiza, por ejemplo, los discursos de aquella época de la oposición, del antiperonismo sobre Eva, y de alguna manera como esa contestación emocional que hay es, como usted dice, una cuestión irracional, una cuestión de rechazo, de odio. Pero me ha pasado también, por ejemplo, de leer a varios historiadores que no son contemporáneos de la época y que tienen una mirada como demasiado... ¿cómo decirlo? En algún sentido comparten esa visión que tenía el antiperonismo de la época. A veces lo deslizan abiertamente. Me pasó una vez que leí un libro de un tal Hugo Gambini, por ejemplo, un historiador que se reconoce ante a sí mismo como antiperonista, y que niega, por ejemplo, las inscripciones debido al cáncer, pero me pasó con otros que son más sutiles. Por ejemplo, Alain Rouquier, por ejemplo, en un libro que se llama El siglo de Perón, desliza en un momento una frase que me resultó de lo más chocante acerca de la relación de Eva y Perón, como que Perón utiliza la muerte de Eva como una especie de oportunidad política para relanzar su presidencia. Sí, digamos que es bastante difícil para un extranjero norteamericano o europeo entender el peronismo, ¿no? Y también es verdad que nuestra formación académica local sigue siendo eurocentrista. Entonces, si vos mirás el peronismo desde Europa o desde Estados Unidos, difícil lo puedas comprender. Por eso es tan interesante quienes intentamos hacer una relectura de la historia, revisionismo histórico, como lo quieras llamar, pero también desde el punto de vista de un pensamiento nacional. Mira, Arturo Jauretche, que es un gran militante, un abogado, pero que se dedicó a revisar nuestra historia, se dedicó a revisar todos estos mecanismos. Cuando le preguntaban a Arturo Jauretche qué es el pensamiento nacional, y él contestaba: lo nacional es lo universal visto por nuestros ojos. Entonces, si vos querés analizar el peronismo con categorías eurocéntricas, y seguramente te vas a equivocar. Como en general te vas a equivocar cualquier cosa del pensamiento o de lo que fuere que quieras aplicar en nuestra patria, si no la pasás por el tamiz de nuestros propios ojos, ¿no? Y esa ha sido la equivocación de muchísimos gobiernos desde Rivadavia en adelante, que se esforzaron por imponer una suerte de europeización, cuando en verdad la idiosincrasia de nuestro pueblo es otra, ¿no? Y entonces con el peronismo pasa lo mismo. Si aplicás categorías extrañas sin adecuarlas a nuestra realidad, y suele pasar eso. Me había pasado justamente con la categoría, cuando estudié peronismo, por ejemplo, me pasó mucho que había un montón de historiadores extranjeros y locales también que hacían uso y abuso de la categoría populismo, y terminaba siendo una especie de bolsa de gatos donde uno metía cualquier cosa que no le gustara y le ponía populismo, y arrancaba ahí. El populismo arranca con Perón. Claro, habría que preguntarle si Dorrego no hizo populismo, o si Juan Manuel de Rosas en su tiempo no hizo populismo. Irigoyen también le dijeron que hizo populismo. Los caudillos del interior no me gustan, los caudillos de las provincias. También, bueno, la famosa síntesis, genial, pero nefasta también, ¿no?, de Sarmiento: civilización o barbarie. ¿Qué era la civilización? Y la civilización eran la metrópolis,
las ciudades, y la barbarie eran las provincias. Bueno, es parte de esta construcción. Lo increíble es que con el paso del tiempo se sigue reformulando la misma construcción con otros nombres. Entonces hoy dicen populismo, y cuando vos le preguntas, definime populismo, bueno, empiezan a decir cantidad de cuestiones y no lo terminan definiendo, porque si populismo es ocuparse del pueblo, bueno, entonces no tiene una connotación negativa. Volviendo un poco a Eva, le quiero hacer una pregunta respecto a lo que es la figura de Eva hoy en día. Llegué a escuchar incluso varias críticas que se referían a Evita como que era una mujer del ala conservadora, que en realidad no era feminista en los términos que lo entendemos hoy en día. ¿Podemos calificar a Eva de feminista? Bueno, ahí tenés otro ejemplo de qué pasa cuando vos mirás una realidad, en este caso el feminismo, claro, sin pasarla por nuestra realidad, y la mirás con categorías europeas. Si vos pones en Google historia del feminismo, te va a salir que el feminismo nació con la Revolución Francesa, cuando se declararon los derechos del hombre y del ciudadano, claro, y las mujeres se dieron cuenta que ellas no estaban contempladas. Entonces inscribieron los derechos de las mujeres y las ciudadanas, y muchas de ellas, entre ellas Olimpia de Gouges, que lideraba este movimiento, terminó en la guillotina. Bien, ahora, mirado desde acá, ¿la resistencia de las mujeres a la opresión empezó con la Revolución Francesa? No, ciertamente. Y yo te diría que no. En verdad empezó, por lo menos, con la conquista. Claro. Porque en verdad, la conquista, cuando en la escuela te dicen vinieron los conquistadores y se produjo el mestizaje no fue más que violación de mujeres. Porque los mestizos nacían de esas uniones, que eran forzadas en su mayoría. Bueno, lo mismo sucede con Eva. A ver, Eva Perón en 1949 fundó el Partido Peronista Femenino, único partido en el mundo integrado solamente por mujeres. Lo hizo, por supuesto, después de que se sancionó la ley del voto femenino, claro, la ley 13.010 en 1947, porque había que preparar a las mujeres para la nueva participación que las esperaba, que no era solamente votar, también era ser elegidas. Y en las elecciones de 1951, el peronismo llevó en sus listas cantidad de mujeres que todas entraron por primera vez en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores Nacional, en las legislaturas provinciales, en los consejos deliberantes, etcétera. Ahora bien, si eso no es feminismo, no sé. El tema es que quizás el feminismo de hoy en día, en todas sus variantes, o por lo menos algunas de sus variantes, reivindica cosas que, por ejemplo, en ese momento, no sé, a mí siempre me tiran, por ejemplo, por Instagram o por Facebook, declaraciones de Evita hablando en contra del aborto, sin contextualizarlo, por supuesto. Nunca la escuché a Evita hablar del aborto, por ejemplo. Claro. Pero ahí te hago otra lectura. ¿Sí? ¿Qué pasaba con los feminismos en ese momento aquí en la Argentina? Vos sabés que, bueno, fue una larga lucha, primero para obtener los derechos civiles, claro, 1926, y recién después los políticos, ¿no? La mayoría de las mujeres que habían dado esa lucha tan enorme, y te estoy hablando de Alicia Moró, Elvira Rawson, las hermanas López, bueno, no sé, la cantidad de mujeres que se las llamaban sufragistas o feministas de principio de siglo. Claro. La mayoría de ellas pertenecían a partidos políticos como el socialismo, el comunismo, el radicalismo, entre otros. Cuando irrumpió el peronismo, todas esas fuerzas se juntaron en lo que se llamó la Unión Democrática en contra de Perón. Exactamente. Hicieron una coalición. Por lo tanto, estas compañeras que habían luchado tanto, y que tanto de verdad, algunas de ellas hasta dieron su vida, por estos derechos, quedaron en la vereda enfrente del peronismo. Y entonces cuando Evita dice yo no soy feminista, se está refiriendo a esas mujeres que eran en definitiva sus adversarias que la mataban, digamos. Así puesto en contexto suena a otra cosa, es otra cosa. Ahí la discusión adquiere otro carácter. Generalmente cuando uno se tira con ese tipo de cosas por redes sociales es una frase sacada de contexto. Claro, pero digo, a ver, Alicia Moró, feminista ella, la odiaba Evita. ¿Pero por qué la odiaba? Primero porque era socialista y estaba en la vereda enfrente del peronismo.
pero además porque Evita había empezado a plasmar cantidad de cuestiones que ya venían luchando desde hace años y no los habían logrado. ¿Pero por qué no los habían logrado? Porque Evita, cuando plantea su feminismo, lo plantea dentro de un proyecto de país. Entonces ya no son solamente las mujeres las que peleaban por sus derechos, también peleaban por los derechos de las mujeres, los trabajadores, los ancianos, los niños y viceversa. Y era esto lo que ellas no habían logrado. Entonces, en aquel tiempo, puesto en este contexto, se puede comprender. Lo que no se puede comprender es que pasadas décadas y más décadas, hoy algunos feminismos en la Argentina sigan repitiendo lo mismo. Le hago una pregunta final como para cerrar la entrevista respecto de qué significa hoy, después digamos de tantos años, de tantas décadas del fallecimiento de Evita, qué significa la figura de Evita hoy en la política argentina, en este momento tan difícil, tan particular. Y Evita significa siempre lo mismo. Evita significa justicia social, Evita significa redistribución, Evita significa dignidad de los que menos tienen. Eso significa Evita, que en definitiva es la esencia del peronismo. El peronismo vino a incluir a los excluidos. ¿Quiénes eran los excluidos? Los niños, los ancianos pobres, los trabajadores y las mujeres. Y bueno, hoy, ante la realidad que nos toca, encima con una pandemia mundial, bueno, obviamente que la figura de Eva se agiganta, ¿no? Pero en verdad yo creo que se va a seguir agigantando en el futuro, porque significa eso, significa justicia social, significa un modelo de país donde la mayoría esté incluida y que se enfrenta a quienes quieren otro modelo de país, como hemos vivido en el gobierno anterior, donde en verdad había que conformarse con lo que había y como dijo alguno, acostumbrarse a vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Bueno, Evita es exactamente todo lo contrario. Nadie tiene por qué vivir en la incertidumbre, nadie tiene por qué padecer y no tener lo que se necesita para tener una vida feliz, ¿no? Me voy a quedar con esta última frase: nadie se merece vivir en la incertidumbre. La verdad que coincido plenamente, no nos merecemos vivir en la incertidumbre. Le agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros a Araceli Bellota, escritora de Eva y Cristina, Las Mujeres de Perón, historiadora, feminista y peronista. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Gracias a vos, un gran abrazo. Evita fallece el 26 de julio de 1952, a los 33 años. Perón y todo el movimiento peronista estaban destrozados. La velan en una ceremonia multitudinaria en la central de la CGT, la Central General del Trabajo, y el dolor que expresan tanto los medios afines al peronismo como muchos otros sectores quizás no tan ligados a directamente el aparato peronista es terrible. Escribe Rodolfo Walsh al respecto de ella, la angustia que no termina de poder expresar, que no sabe de dónde viene. Dice en las tapas de los diarios al respecto de la muerte de Eva Perón: jamás pueblo alguno expresó tanto dolor. O, por ejemplo, Clarín en ese momento dice: ha muerto la señora Eva Perón. Sobrio, no quieren decir demasiado su postura editorial porque, bueno, un poco es inconfesable en ese momento. Hay otros diarios que titulan, por ejemplo, La Democracia, dicen hasta el 9, La Capilla y La Ardiente estará en trabajo y previsión. Dice, por ejemplo, inclínese el pueblo ante Eva Perón, el alma nacional ahonda su duelo. La Prensa, entre muchos otros. El Laborista dice: ha muerto Eva Perón. No se lo puede creer nadie. El luto nacional, repite La Razón. El fallecimiento se produce a raíz de un agravamiento de una condición de cáncer de cuello uterino. Ella previamente renuncia justamente por su situación de salud, pero también por presiones al interior del peronismo y fuera de él, dentro del antiperonismo también, a la candidatura que iba a compartir con Perón. Finalmente eso no ocurre. Ella, luego de su fallecimiento, se produce este duelo nacional, pasa a convertirse en una figura mítica de los trabajadores y también pasa a ser objeto de rituales bastante
movimientos bastante siniestros que van a ocurrir después del golpe contra Perón en 1955, en los cuales sectores del antiperonismo secuestran el cadáver de Eva Perón y realizan varios actos vejatorios sobre ese cuerpo, y finalmente fue entregado a Perón en Puerta de Hierro, luego de varias negociaciones con un bando militar que básicamente representa lo más oscuro y violento de el interludio peronista. Lo que va a pasar también es que Eva va a crecer en la memoria popular. No solamente se va a convertir en un ícono de los pobres y de los necesitados, sino también en una figura que encarna la lucha dentro del feminismo, como una reivindicación de los derechos de la mujer, pero fundamentalmente de la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Escuchemos un fragmento del discurso de Eva Perón en el cual ella habla justamente del renunciamiento, de la declinación de una candidatura que hubiese sido un punto de inflexión histórico en lo que es la memoria de los pueblos. Son vuestras gloriosas vanguardias descansadas de la patria las que están presentes hoy, porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad la impondrán únicamente teniendo al general Perón dirigiendo la nueva nación. Que a la rosilla al llamado de los compañeros de la Confederación General del Trabajo para decirle al líder que detrás de él hay un pueblo. Ellos saben bien que antes del general Perón vivían en la esclavitud, que fue el general Perón que los reivindicó social, moral y espiritualmente, y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los vendepatrias todavía no están derrotados, desde sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo y contra la nacionalidad. Al general Perón, que haya levantado todo lo que ellos desprecian, los trabajadores, los que ellos olvidaron a los niños y los ancianos, y los que ellos relegaron a un segundo plano a la mujer. A ellos les duele que era Perón que haya dedicado al pueblo argentino. A ellos les duele que Eva Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, haya dedicado la cola, las noches y los días a mitigar dolores y desayar vidas. Todo lo que hice, no lo hice nunca para ocupar ninguna posición política en mi país. Es que estando el general Perón en el gobierno, el puesto de vicepresidenta no es más que un honor, y yo quiero aspiro nada más que al honor del cariño y conocimiento de mi patria. Espiritual, que estando descansado de la patria, os proclamo, antes que el pueblo os vote, el 11 de noviembre, presidente de todos los argentinos. A continuación escuchamos el discurso de Eva acerca del voto femenino.
y de la campaña que va a llevar a Perón a un triunfo histórico y al ingreso de las mujeres a la vida política formal de la Argentina. La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe optar, la mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el más mínimo de sus derechos. Ahora que nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República, que os habla, no es más que una argentina. La compañera Evita está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. En septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgándole igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. El 11 de noviembre de 1951, las mujeres votaron por primera vez a nivel nacional. Este acontecimiento es uno de los hitos más importantes en la lucha de las mujeres por sus derechos. La historiografía tiene serios problemas para analizar a Evita, como hablábamos con Araceli Bellota. Sobre todo cuando la historiografía se trata de miradas extranjeras. Historiadores norteamericanos, cineastas, filósofos europeos han tratado de encajar al peronismo en una categoría que es el populismo, sin éxito por supuesto, porque resultó ser algo muchísimo más complejo que eso que ellos aplicaban a distintos regímenes en el resto del mundo, y sobre todo se les escapa la complejidad de la figura de Eva. Existen musicales al respecto de ella, existen películas, una infame película protagonizada por Madonna también, en la cual se la retrata como una especie de títere, de víctima del régimen peronista que la maneja a su antojo y que termina utilizándola efectivamente, como dice Alain Rouquier en el libro El siglo de Perón, como una especie de plataforma política para lanzar la segunda presidencia de Perón. Nada más lejos de la realidad. Eva Perón, cuando realiza su primer discurso, cuando empieza a hablar en la CGT, agarra el micrófono siendo la mujer de Perón, y cuando empieza a hablar ya es Evita. Esa relación que tiene con los trabajadores, con el pueblo trabajador, pero también con la oposición, hacen a lo que es el peronismo como movimiento político. Esa oposición por un lado y la negociación y la inclusión por el otro. No podemos hablar de Juan Domingo Perón sin hablar de Eva. No podemos entender las políticas peronistas sin entender esta idea tan visceral que tenía Eva Perón justamente sobre el concepto de la justicia social, de salir corriendo a subsanar las necesidades que sufría la gente a lo largo de todo el territorio. Hoy se cumplen 67 años del fallecimiento de Eva Duarte de Perón. Homenajes va a haber por todos lados, va a haber mejores palabras y mejores expresiones al respecto de esto. Yo, como soy historiador, lo mejor que puedo hacer para recordarles, mencionarles libros para que la conozcan, como la conocí yo, de manera indirecta. Entre muchas cosas que me gustaría recomendar, están, por ejemplo, un libro que se llama Estudios sobre los orígenes del peronismo, de Miguel Murnis y Juan Carlos Portantiero, en el cual justamente hablan de la creación del movimiento y el rol que tiene Evita, tan fundamental en esto. Recomiendo también Los Cuatro Peronismos de Alejandro Horowitz, un libro indispensable para entender la complejidad del peronismo sin caer justamente en estas categorías que se aplican desde afuera, desde Estados Unidos, desde Europa, y que básicamente lo que hacen es confundirnos acerca de cómo funciona, de cómo piensa el peronismo. Recomiendo también El 45 de Fénix Luna, un libro indispensable, Perón de Joseph Page,
Un libro que se llama Evita, de Marisa Navarro, para el que quiera leerlo también. Santa Evita, de Tomás Eloa Martínez, para el que le interese. El que quiera acercarse a Evita a través de la literatura, recomiendo también Esa mujer, de Rodolfo Walsh. Y por supuesto les recomiendo los libros de Araceli Villota, Eva y Cristina y Las mujeres de Perón. Y bueno, ya que estamos, recomendamos también el libro de Felipe Piña, Gerones de su vida, Evita, Gerones de su vida, para todo aquel que le interese conocer más sobre esta pieza fundamental, esta figura fundamental de la política argentina, de los años peronistas y del presente también. Esto ha sido Los Saleris de Piña. Nos dimos el gusto de entrevistar a Araceli Villota, historiadora, peronista, feminista, y nos volveremos a encontrar en la próxima ocasión por la 96.1 Radio Atilra.